Nos toca hablar de la jornada de la División de Honor y de la Copa del Rey. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, una jornada especial. Y bueno, pues lo que decíamos, nos toca hablar de la jornada 24 en la División de Honor, 27 en el Grupo Andaluz, y nos toca hablar de fin de semana también, que coincidía la Copa del Rey, la Final Four de la Copa del Rey esta semana y la final el domingo. Estuvimos miércoles y jueves las dos semifinales, la primera es Betis Celta y la segunda es Barcelona Depor, y luego la final pues el Barcelona Real Betis. Así, bueno, a ver, esta semana ha sido una semana de infarto, fin de semana de infarto también, entre unas cosas y otras, y bueno, vamos a hablar un poquito en el programa de todo. Sí, vamos a hablar un poquito de que tuvimos dos semifinales increíbles, a la altura de lo que es la Copa del Rey, yo creo. Primero con ese Real Betis Celta de Vigo, un Celta que se puso con 2 goles por delante del Real Betis, un Betis que, bueno, a los que tiene un poquito acostumbrados, que no se achica ni mucho menos cuando tiene que remontar, y que muchas veces lo consigue, y consiguió su pase a la final de la Copa del Rey ante un Celta que la verdad que hizo un partidazo. Sí, al final la verdad es que el Celta, sobre todo esa primera parte, hizo una gran primera parte, sobre todo esos 20-30 minutos de inicio. Es verdad que durante la primera parte, pues las contras, yo creo que eran lo que más daño hacía al Real Betis, que no terminaba de organizarse ni encontrar su sitio. Y es verdad que, bueno, pues en la segunda parte, un Betis mucho más calmado supo encontrar ese punto. Supo deshacer un poco esa ventaja, y la verdad que el Celta, pues bueno, una lástima, porque un partido que a priori tenía controlado desde inicio, y además haciendo mucho daño al conjunto verde y blanco con esas contras, pues bueno, vio que se le escapaba y que no había solución, incluso bueno, hasta la prórroga, claro, eso sí. Sí, la verdad que el Betis se vio, yo creo, que un poquito sobrepasado con la presión tan alta y tan intensa que hacía el Celta de Vigo, pero sí que es verdad que hizo una cosa muy bien, que al final cuando te ves 0-2 abajo, metió Morante ese gol a escasos minutos del descanso, que te da esa vida, y vaya que se le dio vida, porque luego le dio para remontar el partido antes del 90 en ese último gol de Enzo Fierro. Así es, y luego bueno, pues tuvimos ese Barça Depor, ¿no? Ese segundo encuentro clasificatorio el jueves, en el que bueno, pues sí que es verdad que no fue a priori lo que nos esperábamos, ¿no? No, ni mucho menos. Iba un Barça que supone que a priori era superior, pero no vimos, a pesar del mismo resultado, no vimos como en la otra semifinal, que hubo un equipo que se puso 2 goles por delante, sino que el Barça llevaba el mando del partido, pero el Depor no se achicaba ni mucho menos, se fue animando, sobre todo a medida que iba pasando el partido, y le iba pues eso, contrarrestando los goles del Barça con sus goles, sobre todo con un golazo ese último de Xavi Campos en los últimos 10 minutos de partido, que forzaba la prórroga. Y luego tuvimos una prórroga que se notaba a los jugadores muy cansados, porque el esfuerzo físico había sido, la verdad, que bastante. Y finalmente el Barcelona, que consiguió hacer ese gol que le dio el pase a la final. Así es. Como por último, para esa gran final, bueno, pues tuvimos ese Barça Real Betis. Y bueno, sí que es verdad que el planteamiento que lanzó el Real Betis Balompié desde inicio fue un planteamiento muy duro, un partido muy bien planteado, trabajando en campo rival, y es verdad que yo creo que el Barça, sobre todo al inicio, se vio sobrepasado por ese torrente verde y blanco. Sí, fue un Betis que iba básicamente hombre a hombre, muy agresivo al marcaje, que incluso a nosotros nos llamaba la atención que llegaba a lo mejor Kim a recibir cerca de su área, y quien tenía detrás era Curro, al defensa del central del Betis. Entonces eso habla mucho de Javi Barrero, el planteamiento que impuso, y le salió a las mil maravillas. Sumado a que el Barcelona, yo creo que no se lo esperaba, también se vio un poco sorprendido, y bueno, la verdad es que el Betis no dio opciones al Barça en ningún momento. Hubo
pequeño lapsus allí, incluso con uno menos el Barcelona cuando metió el primero, pero bueno, aparece como siempre para estos partidos Manu, para hacer esa parada y luego ya el cuarto cayó del Betis. Sí, al final es cierto que hubo el Barça luego, es verdad que el minuto 20 ya iban 0-2, ya iba ganando el Betis con ventaja. Es verdad que bueno, pues sufrió el Barça pues una expulsión, ahí por una acción sin balón, creo que recordar si no estoy equivocado, y bueno, pues es verdad que eso pues parece que dificultó un poco las cosas más al Barça, pero cuando peor situación tenía, es verdad que pues parece que tenía opciones para remontar ese gol, le dio un poco de vida, pero sin embargo bueno, pues el Betis no perdonó y volvió un poco a reaccionar, ¿no? A volver a ese inicio de planteamiento de partido, y bueno, pues finalmente pues resultado 1-4. Poco que decir. El Betis, solo voy a apuntar que el Betis vuelve a ganar la Copa 26 años después. Ya llevaba tiempo el equipo verde y blanco sin hacerlo. 11 años después pisaba una final de Copa del Rey. Así que bueno, la verdad que fin de semana, bueno, Final Four inmejorable para el equipo verde y blanco. Sí, la verdad que bueno, pues eso fue por ahí en nuestra red vais a poder ver todo el contenido de esta Final Four de la Copa del Rey, de esa gran final. Y bueno, pues si te parece vamos al descuento. Sí, vamos con el descuento porque la liga no paró ni muchísimo menos, así que bueno, pues vamos ya con ese grupo 1, con ese grupo gallego, cántabro y asturiano. Empezamos como siempre con los resultados que ya tenemos por pantalla, con ese Sporting 1, Arosa 1. Montañeros 1, Real Oviedo 2. Pontevedra 3, Depor 3. Santander 1, Gimnástica 2. Valmiñor 2, Racing de Ferrol 0. Real Racing 1, Solares 3. Compostela 2, Lugo 1. Y Celta 6, TSK Roces o Deportivo Roces 1. Bueno, pues esos eran los resultados de esta jornada, de División de Honor, esta jornada de Copa del Rey. Arrancamos con ese primer encuentro, ese partido en el que la Arosa pues, rescata un punto muy valioso en casa del tercer clasificado, en este caso el Sporting de Gijón, en la que es su lucha por la salvación. Se adelantaron los locales a los 25 minutos de partido con ese tanto de Álvaro Suárez desde el punto de penalti, y pues a 20 minutos del final llegó el empate de la Arosa, obra de Yago Soto. Este punto bueno, pues coloca al conjunto gallego en 10ª posición con 29 puntos, 2 por encima del descenso, que bueno, pues es un poco lo que está un poco buscando. Sí, el Sporting por su parte pues sí que se desengancha un poquito más de la zona de los dos primeros, aunque ya está bastante desenganchado, pero tampoco se le acerca mucho el cuarto. La verdad que el Sporting está en un tercer lugar que no tiene a nadie cerca ni por arriba ni por abajo. Sí que es verdad que es sorprendente al menos este punto contra la Arosa. Yo creo que es muy valioso el punto para los visitantes. Ahora vamos con el Montañeros, con una victoria del Real Oviedo en casa de este Atlético Montañeros, que cae en puesto de descenso. Los Carballones se adelantaron en el 9 con un cabezazo de Pablo Llana en el segundo palo. Y pasada la hora de encuentro, pues llegó el segundo del Oviedo, la obra de Álvaro Torrón, en un disparo inalcanzable para Hugo. El Montañeros recortó distancia en el 85 por medio de Pablo, pero bueno, no le dio tiempo a empatar. Y el Oviedo, pues que se lleva los 3 puntos. Los Carballones se colocan con 31 puntos, octavos, 4 por encima de un descenso que no están acostumbrados a ver tan cerca, mientras que el Montañeros, como decimos, pues se mete en esa 14ª plaza, zona de descenso, con 26 puntos. Sí, se le complica un poco al Montañeros este final de la liga. Esperemos que bueno, pues que tenga solución para mantener a uno de los dos equipos de Coruña en la tabla. Segundo empate consecutivo, el del Depor ante un Pontevedra, bueno, pues que llegó a ponerse con 2 goles de ventaja. A los 5 minutos Miguel de Labra pues inauguró el marcador para el conjunto blanquiazul. Sin embargo, 10 minutos después pues llegaba el empate de Nicolás Alonso. Pasada esa media hora de juego, Manuel Campos adelantaba al conjunto local. Y poco después del descanso marcaba su segundo gol, poniendo bueno, pues el 3-1 para el Pontevedra. Un Depor que no se rindió y bueno, pues doblete de Daniel García en 10 minutos a 3 para el definitivo. Bueno, pues un Depor que sigue líder, que parece que le pasaba un poquito factura ese encuentro de esa copa, pero sigue líder con 57 puntos. Sí, bueno, la Copa parece que, como tú dices, que bueno, ese cansancio acumulado le vino un poco mal. También
A ver, se enfrentó a un Pontevedra que no le iba a poner las cosas ni mucho menos fáciles, porque se está jugando todo el Pontevedra, está muy lejos de la salvación, pero bueno, aún puede engancharse, eso sí, sumando 3 en 3. Entonces un partido que no contaba con esos 3 puntos, al menos llevarte uno, pues yo creo que deja un mejor sabor de boca a los locales. La Gimnástica Torrelavega, que se lleva los 3 puntos en un duelo entre equipos cántabros, porque se enfrentó en casa del Van Sander, y se adelantaron los visitantes a los 15 minutos de juego con el gol de Lorenzo Fernández. Ya en la segunda mitad, a los 70 minutos, fue Gonzalo el que marcó el segundo. El Van Sander aún así pues no tiró la toalla ni muchísimo menos. Adrián Knight recortó distancias a 10 para el final, pero los visitantes pues bueno, resistieron y se llevaron 3 puntos muy importantes que les colocan en séptima posición con 31 puntos. Sí, al final bueno, el Van Sander queda sexto con 31, así que bueno, quedan un poquito ahí a la par en esa rivalidad, en ese rival directo, y así quedan un poco en clasificación. Vamos con la que fue pues victoria clave, en este caso del Valmiñor, ante un Racing de Ferrol que prácticamente bueno, pues se podría decir que está sentenciado. Los locales se adelantaron con un gol, en este caso de Samuel Valle, poco antes de la media hora de juego. Al borde del descanso llegaba ese segundo gol del Valmiñón, obra nuevamente de Samuel, que firmaba pues su doblete particular, y ya en la segunda parte, bueno, pues prácticamente no hubo más goles, por lo que el Valmi pues se llevaba estos 3 puntos que le dejan en 13ª posición. Sí, el Valmi que marca esa zona de la salvación ahora mismo, y un Racing de Ferrol que yo creo que ya matemáticamente no, pero virtualmente yo creo que ya es equipo de Liga Nacional, está a 12 de la salvación con 18 puntos en juego, lo tienen bastante difícil los de Ferrol, yo creo. Vamos con una victoria pues muy importante del Solares, una victoria clave de los cántabros en este derbi contra el Racing de Santander en casa del Racing. Los locales se adelantaron a los 4 minutos con un gol de penalti de Alex Lasso. Sin embargo, pues 4 minutos después Orlando empató el partido en un libre indirecto en el área tras una cesión. Al final del descanso, Thiago puso por delante al Solares tras una buena transición, y a los 64 minutos de juego, Ezan sentenció el partido empujando un pase de la muerte de Luis. El Solares, como decimos, son 3 puntos muy importantes que le colocan noveno con 31 puntos, 4 por encima del descenso. Sí, al final, bueno, pues el Solares está un poco en esa dinámica de poder mantener categoría. Yo creo que lo está consiguiendo. Son 3 puntos que son importantísimos, porque al final a priori pues sus competidores por ese descenso no van a tener, y bueno, pues le coloca en esa zona de salvación que bueno, pues quieras que no, no afecta mucho al Racing, que con 38 puntos pues sigue en la 4ª plaza, y que al final bueno, pues no tiene tampoco una aspiración mucho más a día de hoy, mucho más allá que la de que mantener pues en esa zona alta de la categoría. Vamos con el siguiente encuentro que nos toca, ese Compostela-Lugo, una victoria importante de la Sociedad Deportiva Compostela ante un rival directo que le saca de los puestos de descenso. A los 5 minutos del encuentro, Martiño abría el marcador para el conjunto local. En el 25, Montermoso marcaba el 2-0, con el que se llegaba al descanso, y bueno, pues el Lugo intentó y consiguió recortar esas distancias gracias al tanto de Adrián Pérez a 10 minutos del final, pero bueno, que el Compostela supo aguantar el partido y al final ganarlo, mantener ese resultado de 2-1. Compostela y Lugo son 11º y 12º respectivamente en la clasificación, y bueno, pues ambos fuera del descenso. Sí, la verdad que bueno, es un partido que para cualquiera de los dos los 3 puntos eran muy valiosos, eran rivales directísimos. Al final la Compost pues supo quedarse con los 3 puntos. Y vamos a cerrar este DH1 con otro de los semifinalistas de Copa del Rey, con el Celta, que bueno, se desquita un poquito de esa eliminación y le entosa una goleada, un 6-1 al TSK Roces. En el minuto 50 el Celta ya ganaba 4-0, siendo los 4 goles marcados pues por Kibet. Y poco después Jairo Cofiño marcó el gol de la honra para los asturianos. Después apareció Pablo Aparicio y Sergio Beltrán, aparecieron los dos jugadores para poner ese definitivo 6-1 en el marcador,
con el que el Celta aprovecha el pinchazo del Depor, se coloca con los mismos puntos, con 57, con un partido menos. Sí, al final, bueno, pues esta semana que hay tropezón del Depor, pues el Celta aprovecha para recortar distancias, para empatarse a puntos. Vamos a verlo en la clasificación y bueno, pues yo creo que se aprieta un poco la liga por ese liderato. Tenemos lo que decíamos, la clasificación grupo 1. Deportivo de La Coruña con 57 puntos, empatado con el Celta también a 57, 47 el Sporting y Real Racing con 38 puntos. Quinto es el Roces con 32 puntos, luego tenemos un empate a 31 puntos entre la Gimnástica, el Van Sander, el Real Oviedo y el Solares. Décimo es el Arosa con 29 puntos y cierran la zona tranquila la Sociedad Deportiva Compostela y el Valmiñor con 27 puntos. Ya en la zona de descenso entra el Lugo con 27 también empatado, Atlético Montañeros con 26, ya con 16 Pontevedra, Racing de Ferrol, que lo que decíamos pues como colistas del grupo. Vamos con los resultados de esta jornada en el grupo 2, en ese grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra. Santuchu 3, Antiguoco 5. Eibar 3, Osasuna 2. Villegas 0, Aurrera Vitoria 3. Baskonia 3, Real Sociedad 3. Alavés 3, Danokbat 1. Oberena 0, Athletic Club 2. Betoño 2, Logroñés 1. Y Leioa 3, Agrupación Deportiva San Juan 1. Aquí tenemos que destacar en el grupo 2, y es que la siguiente jornada hay un Athletic Club Alavés. Y bueno, eso es de puntuar. Que es importante. Eso es, de puntuar el Athletic, tendríamos al primer campeón de la División de Honor de esta temporada 25-26. Pues importante partido que, bueno, pues determinaría en esa jornada 25, ¿no? Ya al líder, al campeón del grupo 2, del grupo vasco. Eso es. Así que, bueno, de momento vamos a empezar con este grupo 2. Empezamos con un partido de muchísimos goles, hasta 8 goles, entre el Santucho y el Antiguoco. Este partido tuvo de todo, 2 remontadas, pero sobre todo pues 25 minutos, últimos minutos de infarto. El partido comenzó tranquilo, siendo dominado por el Antiguoco, que se puso por delante en el minuto 73 con el gol de Hugo Barneto. Con este resultado pues nos fuimos al descanso y al salir de vestuarios todo siguió hasta que la locura pues empezó en el 68. Mario Esteban empataba para el Santuchu. 5 minutos después su compañero Andrés López hacía el otro gol para remontar el partido, pero la alegría pues duró 5 minutos, ya que en el 68 Indar Lasa ponía el empate. Un minuto después Haritz Vidal remontaba para el Antiguoco. Cuando parecía que todo esto había terminado, en el 82 el Santuchu volvía a empatar el partido por medio de Hugo Andreiñúa. Y el conjunto visitante pues no se iba a rendir ni muchísimo menos. Ya en el 87 Markel Ferrer ponía el 3-4 y Sujar Berasategui ponía el definitivo 3-5 en el minuto 92, en un partido donde del 1 al 70 podemos decir que solo hubo un golito y en media hora vimos hasta 7. Pues sí, la verdad que un partido con esa lluvia de goles, donde el Santuchu, bueno, pues no se quería dar por vencido, porque es verdad que le hace falta los puntos y los necesita como el comer para salir de esa zona roja del descenso, y es verdad que, bueno, pues el Antiguoco, siendo uno de nuestros, decimos nosotros aquí por aquí, el mata gigantes del grupo 2, pues es verdad que tampoco se iba a dejar comer la tostada pues por un equipo que a priori, bueno, pues está en dificultades. Bueno, lo bueno que nos dejó un gran partido, repleto de goles, y que bueno, pues es verdad que no satisface al Santuchu, que bueno, pues tenía hambre o tiene hambre de más. Veremos a ver si la próxima jornada, bueno, pues pueden sumar esos 3 puntos que les saquen de esa zona roja. Vamos con otro partido, gran partido importante, en este caso por ser 2 grandes canteras. Eibar Osasuna. La primera parte pues empezó con un dominio armero claro. Ese dominio se transformó en 2 goles antes de los 25 minutos de partido, uno de Eneco Monreal y el otro de Anarch a Beraldes. Con ese 2-0, pues el Osasuna pues se encontraba en una situación que se encuentra en una situación mala en la clasificación. Se vio en la obligación, bueno, de poner una marcha más al partido, recortando distancias, en este caso en el minuto 29 con el gol de Pablo Conde. Tras el descanso, los rojillos consiguieron empatar el partido en el 52 con un gol de Marcos Pérez, en este caso de penalti, y cuando parecía pues que los pamploniques remontaban el partido, en el 63 Ander Hierro ponía el definitivo 3-2 para el conjunto armero, que se llevaba los 3 puntos. Sí, la verdad que fue un partido que a priori
ves por los equipos, debería ser al revés más o menos. No, incluso el Eibar no creo que sufriría tanto como Osasuna está sufriendo esta temporada, pero el Eibar le suma que está haciendo un temporadón, que tiene unos jugadorazos, un staff técnico muy bueno, que tiene la moral por las nubes, va cuarto en este DH2, asentándose, superando pues, a clubes como Real Sociedad, como Osasuna. Y luego le sumas también la mala situación de Osasuna, que no gana, que no termina nunca de tenerlo ni siquiera cerca, lleva ya son 3 meses sin ganar. La verdad que es una locura que veamos a Osasuna a 2 puntos del descenso. Vamos ahora con el partido del colista del Villegas, que bueno, ya descendido, pues le visitaba el Aurrera Vitoria, así que los de Vitoria para luchar por la permanencia. El Aurrera empezó como un tiro, poniéndose 0-1 en el minuto 2 con un gol de Marcos Sevilla, y bueno, poniendo el 0-2 en el 16 con un gol de Marcos Ganuza para, ante el cuarto de hora ya estar con 2 goles de ventaja. El partido terminó por decidirse, si no ya lo estaba, tras el descanso, con el gol de Mikel Azcárraga en el 55, con ese 0-3 definitivo que le da pues alas a la Aurrera de Vitoria para seguir en la lucha por la salvación. Sí, al final se mete totalmente otra vez, están ahí 3 equipos luchando por salir de esa zona roja. Es verdad que Villegas, bueno, pues ya lo tiene prácticamente impracticable, podríamos decir. Y bueno, pues al final esos 3 equipos pues siguen luchando, ¿no? En este caso, en esta jornada, lo veremos más adelante, San Juan, Santucho y Aurrera Vitoria, que están en esa pomada por salir del descenso. Vamos con otro partidazo del grupo, entre 2 equipos, luchas muy distintas, iniciativas muy distintas. Ese Baskonia Real Sociedad, que terminó en empate, y un partido que empezó pues de manera muy positiva para el conjunto local, para el Baskonia, adelantándose en el marcador en el 16 con un gol de Markel Sistiaga. 20 minutos después, en una oleada de ofensiva local, Mánex Martín ponía el 2-0 antes del 35, y a partir de aquí la Real pues se venía un poquito hacia adelante, se venía arriba, recortando distancias antes del descanso con ese gol de Raúl Rodríguez para los Txuri-Urdin. Tras el paso por vestuarios, el equipo donostiarra continuó apretando, puso una marcha más al partido, ponía el empate al encuentro en el 67 con ese gol de Pablo Santana, y en el 81 los Txuri-Urdines remontaban el partido con ese gol de Iván Lozano. Cuando parecía que la remontada y los 3 puntos se iban, como se dice, a domicilio a Zubieta, un tanto de Mánex Martín empataba el encuentro en el 87 y dejaba el marcador 3-3. Sí, un partidazo que vivimos entre un Baskonia que se está jugando todo y una Real Sociedad que no termina de asentarse en estos 4, que sí que es raro. Y la verdad que este DH2 esta temporada, por quién va a ganar la liga, que va a ser Athletic Club, no nos extraña, pero sí que nos está extrañando pues cómo se están descolocando entre comillas, todas las posiciones de ese top 5 al menos, con clubes que no esperábamos que están haciendo un temporadón y otros que empiezan a decepcionarnos al menos un poquito. Hombre, la verdad que al final pues está muy apretado todo, y es verdad que pues una victoria, una derrota, pues o un empate incluso, pues te hace moverte en clasificación con bastante llamativamente. Vamos ahora con el partido del Deportivo Alavés, que recibía al Danok, a uno de los matagigantes de este grupo. Y bueno, el conjunto vitoriano que salió con todo desde el inicio, y en el minuto 9 vimos el primer gol del encuentro, obra de Mateo Albarracín. Tras el gol, el Alavés controló el partido, aunque un Arreón visitante previo al descanso pues puso las tablas en el marcador con un tanto de Taito Superviola. Después de salir de los vestuarios, el guión siguió el mismo partido, un conjunto local controlando todo. Ese control pues tuvo efecto. En el 53 Raúl Pérez ponía el 2-1, y en el 76 Aitor hacía ese 3-1 definitivo que le permite al Alavés pues seguir en esa segunda posición. Sí, victoriano de nuevo del Alavés, que no permite pues que nadie pues le tosa esa segunda posición, sobre todo yo creo que más por distanciarse al final de sus rivales, que realmente pues intentar dar el salto, que es también prácticamente se puede decir que es impracticable, ¿no? al líder del Athletic Club, que ahora mismo pues está con ese amplio colchón de puntos. Vamos con la victoria del líder, en este caso del que hablábamos, que le deja pues un partido, un 0-2.
Partido dominado desde inicio por los de Lezama, poniéndose por delante con un gol de Ilias El Arburi en el minuto 20, y tras el gol pues todo ha sido igual, matando un poco el partido el conjunto bilbaíno pues de principio a fin. En el 86 Íñigo Marrero cerraba el encuentro para el líder del DH2 con otro gol que pues catapultaba ese resultado final de 0-2. Sí, al final una victoria simple del líder que, como decimos, pues esta jornada está ante la oportunidad de ser el primer campeón de esta división de honor. Nos vamos ahora con una victoria clave por la permanencia de un Betoño que sigue, la verdad, haciéndolo muy bien y ampliando la ventaja, o manteniéndola al menos, con los puestos de descenso. Un Betoño que salió con todo ante un Logroñés que controló sus arreones, pero en 5 minutos mágicos pues el Betoño se puso 2-0. Hablamos que en el 32 pues París Binza ponía el primero y en el 37 Oyer Ibáñez el segundo. Tras el descanso, el conjunto riojano salió con todo a buscar esa remontada, recortó distancias en el 57 con el tanto de Álvaro Rodríguez, pero bueno, a partir de aquí no hubo, el Betoño aguantó el resultado, no pudo el Logroñés al menos hacerse el gol del empate, y bueno, en 4 puntos estamos diciendo que ya aventaja el Betoño esa zona roja. Sí, al final, bueno, pues yo creo que esa es la asignatura que tiene que aprobar el Betoño este año, que es mantenerse en esa zona de la permanencia de cara al año que viene. Al final yo creo que no es otra. Vamos con el último encuentro de la jornada, ese que enfrentaba a la Sociedad Deportiva Leioa con el San Juan. Partido clave por la permanencia también, entre dos clubes con dinámicas opuestas. Partido que comenzaba pues quizá con miedo, ¿no?, de los equipos, con el paso de los miedo, respeto, ¿no? Con el paso de los minutos, Leioa pues empezó a proponer un poquito más, pero su arreón ofensivo llegó poco después, a poco antes del descanso. En el 42 Juan David Ortiz ponía el 1-0 y 3 minutos después su compañero Asier ponía el 2-0 en el marcador. A partir del paso por vestuarios, el San Juan pues apretaba un poquito más, ponía esa marcha más en el partido, para en el 69 con el gol de Mario Aizcorbe a abrir el marcador en su haber. Tras el gol los visitantes, pues siguieron apretando, buscando el empate, pero en una contrafinal Caín Aguirre ponía el 3-1 que iba a ser definitivo. Victoria que aleja a 5 puntos a Leioa, en este caso del descenso. Sí, victoria muy muy importante para la Sociedad Deportiva Leioa, para sus aspiraciones que al final son las de conseguir la permanencia ante un San Juan que ahora mismo, pues luego lo veremos, está marcando esa zona roja en cuarta posición por la cola. Vamos con la clasificación, como decimos, y es que vemos a ese Athletic Club líder con 62 puntos, seguido del Alavés con 46, el Antiguoco con 43, al igual que el Eibar, que tiene los mismos puntos. Con 42 se sitúa en la Real Sociedad, seguido del Logroñés, Leioa y Donovac, empatados respectivamente con 33 puntos. El Betoño le sigue con 32, después Oberena con 31, Osasuna con 30, ojo, rozando aquí un poquito la permanencia, y es el Baskonia el que cierra la permanencia con 28 puntos. Abre la zona roja, como decimos, la agrupación deportiva San Juan con 28 puntos, seguido de Santuchu con 27, el Aurrera Vitoria con 24 y cierra con un puntito un Villegas ya descendido. Vamos ahora con el grupo 3, con ese grupo de Cataluña, Aragón y Baleares. Comenzamos con el San Francisco 3, Racing Zaragoza 0. Constancia 0, Cornellá 2. Real Zaragoza 1, Nàstic de Tarragona 0. Español 1, Huesca 0. Montecarlo 2, Sabadell 1. Girona 2, Dam 1. Barcelona, Nàstic Manresa fue aplazado por la final de la Copa del Rey. Y Sant Cugat 2, Mallorca 4. Pues aquí en este grupo también está todo muy juntito, luego lo veremos. Y vamos a empezar con el primer partido, con ese San Francisco Racing Zaragoza, una victoria cómoda del equipo balear para adelantar precisamente al Racing en la clasificación. Los locales adelantarían en el marcador gracias al tanto de Jordi León en el 18, dispusieron de más ocasiones, pero no lograron ampliar la ventaja en la primera mitad. Tras el descanso el partido siguió igual, el Racing intentaba frenar las acometidas de los locales, pero estos pusieron tierra de por medio con los goles de Spencer de Bas en el 60 y Daniel Molina en el 69. 3 puntos para el San Francisco, que ya se pone octavo y bueno, adelanta, como decíamos, a los aragoneses. Sí, al final, bueno, esto se trataba de un duelo directo en esa zona, esa mitad de tabla, que bueno, pues acaba llevando el San Francisco, el conjunto mallorquín, por ese resultado de 3-0.
Vamos con uno de los partidos que supone un triunfo vital, en este caso para el Cornellá, que busca salir de ese pozo que se encuentra. Partidazo entre dos equipos en la zona baja de la tabla, que bueno, que iban a resolver pues los visitantes gracias a los goles de Lamin Turay en el 19 y finalmente en la última del partido para Adrián Hidalgo en el 96. Triunfo, bueno, pues trabajado de los de Gonzalo Ruirort, que bueno, pues los deja a un puntito de la salvación, y por su parte, bueno, pues el conjunto local, el Constancia, bueno, que se hunde un poquito más y vuelve pues a esta jornada a ser colista del grupo 3. Sí, Gonzalo que ya perdón, que ya llegó la temporada pasada, prácticamente la misma situación para sacar al Cornellá del descenso y lograr la salvación, y parece que bueno, que más o menos lo está manteniendo ahí el Cornellá, que aunque ahora mismo es quien marca el descenso, pues está a un puntito de la salvación, eso sí, con un partido más. Real Zaragoza, que vence por la mínima en Nàstic de Tarragona y afianza la sexta plaza en este DH3, en un partido donde aragoneses y catalanes pues no tuvieron muchas ocasiones, ya que no querían asumir riesgos. El solitario gol de Nacho en el 71 le sirvió a los maños para dejar sin premio a los visitantes, llevarse los 3 puntos y, como decimos, afianzarse en esa sexta plaza. Sí, al final, bueno, con esos 38 puntos, al final el Zaragoza, pues bueno, mantiene un poco esa posición a mitad de tabla y con ciertas aspiraciones ahí a la zona alta, pero bueno, en este caso a costa del Nàstic. Vamos con el siguiente encuentro, con ese Español Huesca. Bueno, un partido en el que los pericos aprovecharon su oportunidad y bueno, pues se colocan líderes a falta del partido que le queda por disputar, en este caso al Barça, que como comentábamos antes se aplazó por la Copa del Rey. Un Español que consigue, bueno, pues un triunfo en casa en un partido atractivo y marcado un poco por el balón parado. Ambos conjuntos iban a gozar de ocasiones claras en el primer tiempo, pero fue el gol de Aaron Soriano en el 33 de cabeza el que abría la lata. Tras el descanso, los locales, bueno, pues se hicieron dueños y señores un poco del encuentro, desgastaron un poquito a la Sociedad Deportiva Huesca con un ritmo de balón elevado gracias a los jugadores pues, que entraron un poco de refresco. Vendaval de ocasiones para el conjunto blanquiazul durante la segunda parte y bueno, pues aunque sin conseguir ese gol, pues que pusiera un poco la calma definitiva. Sí, el Español, que bueno, con este partido, sabiendo que, como decimos, el Barcelona no iba a jugar su partido, pues mete un poquito de presión a los culés. Ahora mismo sí que es verdad que en un partido más pues se coloca un puntito por encima del conjunto de Paul Planas, y la Sociedad Deportiva Huesca, que bueno, está ahí en descenso, o sea, está coqueteando ya no mucho sino bastante con el descenso, tanto que, como decimos, está metido y tiene que empezar a sumar sobre todo de 3 para salir de esa zona roja. Vamos con quien precisamente marca la salvación, el Monte Carlo, que obra la remontada y ve más cerca la salvación en su partido ante Sabadell. La primera parte fue un tanteo entre ambos conjuntos, pero los visitantes golpearon primero con el gol de Cagua Santos en el 45, justo antes del pitido que indicaba el descanso. Los locales salieron de otra manera, fueron a por el partido, ocasiones sin parar de Monte Carlo, que aprovechó pues, para darle la vuelta al marcador, primero por medio de Miquel Cervera en el 71 y luego Seidina Sené, que en el 82 pues confirmó el milagro, consiguió esa victoria para los aragoneses, 3 puntos pues vitales, que el Monte Carlo ahora está marcando, como decimos, la salvación y tiene un partido menos. Sí, al final todo está por ahí abajo, está muy apretado, la Sociedad Deportiva Huesca, el Cornellá, pues empujan ahí hacia arriba, y es verdad pues que el Monte Carlo es uno de los también de sus rivales directos, un poco en esa lucha por el descenso o el no descenso. El último encuentro de la jornada lo ponía el Girona frente al Adam, un Girona que bueno, pues ganaba ese pulso frente al conjunto cervecero y escala en la clasificación. Partidazo entre bueno, pues dos de los mejores equipos de este grupo, donde iban a golpear primero los locales con ese gol de Toni López en el minuto 7. Tras el paso por vestuarios, nada cambió excesivamente, los locales pues seguían apretando, encontraban el 2-0 gracias al tanto de William White en el 57 y bueno, pues la Adam subía el ritmo, acortaba distancias con el gol de Oriol Isern en el 63, pero finalmente los visitantes pues no conseguían sacar nada positivo de su visita al campo municipal de Riudarenés y bueno, pues pierden esa cuarta plaza por la diferencia de goles respecto al Girona. Sí, victoria muy importante del Girona para verles ahí en esa cuarta posición, algo que bueno, deja ver la temporada que están haciendo
los gironins, y que, oye, pues ojalá se afiancen en esa cuarta posición y acaben en ese top 4 de la liga. Vamos ahora con el Barcelona Nàstic de Manresa, que fue aplazado, como decimos, por la final de la Copa del Rey, así que acabamos con el Sant Cugat Mallorca, un Mallorca que se lleva los 3 puntos en un festival de goles. Los bermeñones salieron más enchufados en la primera parte que sus rivales y consiguieron una ventaja, pues, de 2 goles antes del descanso. Biel Serra en el 29 y Hugo Garbi en el 38 fueron los anotadores. El Sant Cugat sí que es verdad que salió de otra manera en la segunda parte y consiguió ese 2-1 rápido con el gol de Martí Ventura en el 47, pero bueno, poco le duraría esa reacción a los locales, ya que vieron cómo llegaba el tercero de las botas de Biel en el 59 de partido. El Sant Cugat, que no bajaba los brazos, fue Unax, su killer, el que en el 76 anotó el 2-3 para que su equipo pues no perdiera sacar al partido. Y bueno, el Mallorca sí que es verdad que ya en el 90 pues acabó de matarlo, obra de Alejandro Yerga, ese gol para dar los 3 puntos a un Mallorca que vemos en esa tercera posición. Sí, al final, bueno, pues un Mallorca que lo vamos a ver ahora en la clasificación, que se queda un pelín descolgado con esta derrota ante el Mallorca, pero también en la lucha por ese mantenerse en la categoría. Vemos lo que decíamos antes, ¿no? El líder, el Real Club Deportivo Español, con 56 puntos, seguido del Barça con 55, ojo, con un partido menos, Mallorca 46 y Girona 43. Quinta el Ladam con 43 puntos también, seguido del Real Zaragoza con 38, séptimo el Sabadell con 34, seguido el San Francisco con 31, el Racing Zaragoza con 29, décimo el Nàstic de Tarragona con 26 puntos, le sigue el Nàstic de Manresa con 25 y cierra la zona tranquila el Montecarlo con 23 puntos. Ya en descenso el Cornellá con 22, Huesca con 20 puntos, Sant Cugat con 18 y Constancia con 13 puntos como farolillo rojo. Arrancamos con esos resultados, en este caso de la jornada 27 en el grupo andaluz, en el grupo 4, Melilla 4, Arenas de Armilla 1. La Mosca 5, Cádiz 2. Granada 2, San Félix 1. Calavera 3, Almería 2. Sevilla 3, Córdoba 0. Vázquez Cultural 2, Sporting Atlético 0. Real Betis, La Cañada Atlético se aplazó, también por Copa del Rey. Mosquito 1, Maracena 1. Tomares 0, Málaga 1. Pues la verdad que aquí quedan resultados llamativos. Yo creo que el primero es ese 5-2 de la Mosca al Cádiz. La verdad que nada me lo esperaba, sinceramente. Sí que es verdad que la Mosca es muy intenso. Fuerte, muy fuerte. Es muy intenso. Sí. Pero bueno, vamos a empezar con el primero, que es ese Melilla Arenas de Armilla, que rima. Y bueno, el Melilla que gana con autoridad en la Espiguera al Arenas. Sigue soñando con la salvación, se adelantaron los locales con el gol de Hugo Pech a los 3 minutos de juego y después pues empataron los granadinos por medio de Francisco Fresneda en el 25. Tan solo 4 minutos después Alex puso el 2-1 y en el 42 de nuevo Hugo aumentaba la distancia para irse ganando el descanso. En la segunda parte solo vimos un gol más, el de Hugo, que hacía su hat-trick y dejaba el marcador con ese 4-1 final para el Melilla, que le permite sumar 3 puntos, seguir enganchada en la lucha por la salvación, mientras que el Arenas pues es ahora mismo quien marca la zona tranquila. Sí, al final, bueno, Melilla que necesita los puntos y en este caso, pues bueno, pues a costa del Arenas de Armilla, pues que está también ahí luchando un poco en esa zona más cómoda, pero al final es un poco la necesidad de puntos es lo que apremia un poco en este caso. Vamos con ese resultado que veíamos ya pues muy llamativo, ¿no? Al inicio de este grupo. Ese resultado es de la Mosca Cádiz, donde pues es la Mosca, la Unión Deportiva de la Mosca, la que da la sorpresa frente al conjunto cadista para sumar 3 puntos por encima del descenso. En los primeros 15 minutos Manu Mesa hacía su doblete para poner el 2-0 en el marcador. 5 minutos después era Brian el que recortaba distancias y en el 33 Hugo Arrebola empataba el encuentro. Nada más volver de descanso, Manu Mesa hacía otro gol, en este caso de penalti, para completar con un hat-trick el partido y volver a poner pues al conjunto local por delante. La goleada la cerraba Luciano con un doblete que significaba ese 5-2, con el que la Mosca, bueno, pues se queda esos 3 puntos en el bolsillo frente al Cádiz. Sí, son 3 puntazos de la Mosca por lo que significan y por el resultado, por esa goleada al Cádiz en un mal partido de los gaditanos. Nos vamos ahora a Granada y es que precisamente pues el conjunto local aprovechó la oportunidad que tenía con el partido aplazado del Betis y se pone líder tras ganar al San Félix en Peligros. Tuvo que remontar ya que se adelantó el San Félix en el 17 por medio de Lucas Azaustre y con ese 0-1 pues no fuimos al descanso.
Pasada la hora de juego, reaccionaron los locales y Enrique de Bronce puso el empate en el 69 en un balón porque robaron y se plantó solo ante el portero Enrique y no falló. A 6 para el final, Paul emergió como héroe y anotó el gol que le dio la victoria y el liderato a los de Granada. Sí, aprovechan los nazaríes, bueno, pues ese partido que le falta en este caso al Betis por esa Copa del Rey y bueno, pues se ponen líderes esta semana. Así que esperando un poco a que se dispute y a que se pueda, bueno, que veremos qué es lo que ocurre. Calavera y Almería se daban cita, en este caso en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, un partido pues marcado por los goles, por ese resultado de 3-2 y por un Castilla pues que brilló anotando hat-trick para el equipo de Carlos Geraldo. El partido comenzaba pues de manera inmejorable para el conjunto local, con 2 goles tempraneros en el 11 y en el 14 por parte del dorsal 10 del Calavera, tras 2 jugadas por banda derecha muy similares. El conjunto local pues olía un poco la sangre y en el 36 volvería a anotar Castilla para firmar un hat-trick. El Almería pues acortaría distancias en el 41 antes del paso por vestuarios con un buen remate de Francisco Rodríguez y ya la segunda mitad pues tendría como protagonista a un Almería mucho más serio en defensa, mucho más incisivo en ataque, anotando en el 74 pues un segundo gol para los almerienses por parte de José Antonio Ramón. El esfuerzo del conjunto de Rafael Morales no sería suficiente y el Almería pues cae tras 3 jornadas consecutivas ganando. Sí, la verdad que el Calavera está haciendo un temporadón en casa muy fuerte. Tiene a 2 muy buenos jugadores como son Juanma Reyes y Miguel Castilla, que después de este partido hace un hat-trick y consigue que un Almería que venía enrachado pues no se lleve los 3 puntos. El Sevilla es con el que vamos ahora, que ganó de forma solvente al Córdoba pues para seguir en esa zona alta de la tabla. Los goles de Pablo en la primera mitad y de Jesús y Juanma en la segunda le valieron a los de Manu Martín para ganar a un Córdoba que pues prácticamente pues no tuvo opciones. El Sevilla sigue en esa cuarta posición, que ya bueno, emparejándose todos los partidos aplazados que ha estado viendo esta jornada, parece que ya podemos volver al Sevilla en ese top 4 mínimo. Sí, bueno, parece que está recuperando un poco el Sevilla esa zona alta. Vamos con el básquet cultural, que se llevó la victoria ante un buen equipo como es el Sporting Atlético de Ceuta. Bueno, pues para seguir un poco soñando con la salvación. Los goles de Dani y de Javer en la primera mitad fueron suficientes para que el conjunto marbellí, bueno, pues se llevase esos 3 puntos frente a uno de los equipos que al final pues tiene prácticamente resueltas, si no se complica mucho estos partidos, ojo, podría tener resuelta la papeleta de la temporada. Sí, al final son 3 puntos que gana el colista del grupo, que bueno, la verdad que lo tiene difícil, son 12 puntos con un partido menos en la salvación, ante un Sporting Atlético que yo creo que es, bueno, se había sorprendido ante los de Marbella. Iríamos con el Real Betis Cañada, como decimos, aplazado por la final de la Copa del Rey, así que seguimos en Sevilla, pero nos vamos a Alcalá de Guadaira, al partido del Mosquito contra el Maracena, que bueno, empataron en malas mañanas en un encuentro donde seguramente pues el punto les fue insuficiente, sobre todo a los visitantes. En la primera parte, Juan Justicia adelantó a los suyos en el minuto 20 para hacer ese 0-1 y tan solo 10 minutos después fue Pedro el que empató para los locales en un marcador donde en esa primera parte y todo lo que restaba la segunda no se movió más. Le da un puntito a cada uno que yo creo que, como te digo, le sienta peor al Maracena, que ya tiene que empezar a sumar de 3. Sí, un Maracena que necesita más, está claro, porque si quiere aspirar, quiere salir del descenso de esa zona roja, pues necesita sumar de 3. Vamos con el último encuentro de la jornada en este grupo andaluz, ese Tomares Málaga, que se enfrentaron en un partido pues a priori muy igualado, con apenas un gol en todo el encuentro. Durante la primera mitad el Málaga dominó el partido, pero sin encontrar portería. Sin embargo, nada más empezar la segunda mitad, los visitantes eran los que se adelantaban en el marcador gracias al gol de Alberto Amaro, que remataba a placer pues el rechace del guardameta local en el disparo anterior. Tras el gol los locales, bueno, pues dieron todo de sí para lograr el empate, pero esta vez fueron ellos los que no tuvieron esa suerte de cara a portería. El Málaga se mantiene en esa lucha por la zona alta y el Tomares, bueno, pues que necesita sumar para no seguir sufriendo. Sí, buena victoria del Málaga, que venía en mejor dinámica que su contrario.
y bueno, logra esos 3 puntitos fuera que siempre sientan muy bien. Vamos ahora con la clasificación de este grupo 4 y es que vemos al nuevo líder, al Granada, con 58 puntos, seguido del Betis con 56, tercero es el Málaga con 51 puntos y cuarto el Sevilla con 50. En quinta posición el Calavera con 46, seguido de Cádiz y Mosquito, empatados son 42 puntos. Almería le sigue con 38, con 35 Sporting Atlético y San Félix, respectivamente, con 31 la Mosca y el Córdoba con 30 y el 29 con 29 el Arenas de Armilla, que cierra la permanencia. Abre la zona roja el Tomares con 28 puntos, con uno menos está la Cañada Atlético. Le sigue el Melilla con 24, el Marcena con 21 y cierra con Farolillo Rojo el Vázquez Cultural con 17 puntos. Y vamos ahora con el grupo 5, con ese grupo de Madrid, Castilla y León y Extremadura, y comenzamos con ese Diocesano 0, Atlético de Madrid 3. Tribal Valderas 4, Sporting Hortaleza 1. Getafe 2, Badajoz 0. Real Madrid 6, La Cruz 0. Unión Adarve 2, Leganés 1. Burgos 1, Rayo Vallecano 1. Unionistas 2, Las Rozas 4. Rayo Alcobendas 2, Real Valladolid 2. Pues bueno, la verdad que aquí están todavía partidos por jugarse, partidos que aplazados del grupo 5, y vamos a empezar con ese primer encuentro, con ese Diocesano Atlético de Madrid, un Diocesano que se midió al Atleti en el primer encuentro que habría esta jornada y que bueno, los atléticos fueron muy superiores al equipo local en un primer tiempo que eso sí acabó 0-0 pese a las ocasiones del equipo visitante. No obstante, la segunda parte fue un monopolio del conjunto colchonero, donde pues arrasó y consiguió pues el primer gol de la mano de Gonzalo Gros en el minuto 63, mejor dicho, del pie. No tardaría en volver a marcar el conjunto atlético y anotaría Joel en el 75 tras un buen remate. Mataría el encuentro en el 90 Guille Trujillano para el Atlético de Madrid para conseguir esos 3 puntos ante los cacereños. Sí, al final, bueno, victoria, 0-3, 3 puntos. Al final, bueno, pues para el Atlético de Madrid, que pues lo único que tiene que hacer es seguir la estela del Madrid, que está bastante lejos, tiene que hacer bastante el Real Madrid. Vamos con el siguiente encuentro. Es bueno, una de las sorpresas un poco de la jornada, aunque pues sorpresa no tan sorpresa, porque al final pues es un poco lo que necesita pues este equipo. Contundente victoria, en este caso del Tribal Valderas, del equipo del sur de Madrid, del conjunto alcorconero, que dominó un encuentro frente al Sporting Hortaleza. Se adelantaron a los 27 minutos con un cabezazo de Fernando tras un centro de Parry, y apenas unos minutos después pues Leo desviaba hacia su propia portería un centro que acababa marcando. Ambos equipos tuvieron ocasiones en la segunda parte. Los visitantes pues pudieron recortar distancias a falta de 15 minutos con un zurdazo de Mario desde la frontal que entró por la escuadra también. Sin embargo, pues apenas 5 minutos después Jaime empujaba a puerta vacía un despeje del portero, y sobre la bocina, con una jugada pues similar a ese tanto, Jaime completaba un doblete empujando otro balón al fondo de la red del Sporting Hortaleza tras un disparo de Tomás en el poste. Buena victoria, sí, del Tribal Valderas, que le sirve para salir del descenso. Parece que el cambio de entrenador le ha sentado bien, que poquito a poco pues van sumando buenas sensaciones, sumando puntos ante un Sporting Hortaleza que, bueno, los de David Martín Maestro, que están en una situación que no se ha visto todavía en toda la temporada, que es de una racha negativa, pero bueno, tras el trasporradón que están haciendo, pues solo tienen que ir saliendo poquito a poco de ahí, porque su objetivo yo creo que está más que cumplido. Vamos ahora con el Getafe, que gana en casa al Badajoz después de 3 derrotas consecutivas. Los de Mario Otero, que se reencuentran con la victoria en un partido que les costó desatascar. Tras una primera parte muy competida y sin goles, Miguel adelantó a los locales al inicio del segundo tiempo con un gran remate de cabeza tras un saque de esquina. Estuvo el encuentro abierto hasta el final, con un Badajoz que no renunciaba a los puntos. Ibu hizo el 2-0 al definitivo al borde del final con un buen gol desde fuera del área, y en el descuento anotó el Badajoz, aunque bueno, quedó invalidado por fuera del juego. Finalmente, pues resultado de 2-0 para los azulones, que hace caer al Badajoz a los puestos de descenso. Sí, la verdad que bueno, pues el Badajoz parece que estaba ahí un poco remontando un poco la situación, y bueno, se ve ahora en esa zona roja a costa de esta derrota ante el Getafe.
Vamos con el partido del líder, un líder, el Real Madrid, que golea, sigue en lo más alto y cada vez, bueno, pues más cerca de hacerse con el título liguero, porque prácticamente también está impracticable asaltar esa posición. El primer gol del partido fue obra de Adrián Pérez a los 20 minutos de juego. Tan solo 6 minutos después, Nacho Gacón hizo el segundo, y bueno, pues llegados a la media hora de juego, Mateo puso el 3-0, con el que pues los equipos se fueron el partido se fue al descanso. Ya en la segunda mitad, en el 62, Barroso hacía el cuarto gol. 10 minutos después, pues Ferran Seco, el central, también ponía el 5-0. Y redondeaba la goleada en el 79 el delantero del Juvenil B, Jeremiah, estrenándose como goleador de la División de Honor. Sí, victoria incontestable del Real Madrid ante uno de los equipos de abajo, que la verdad poco más que añadir, más que bueno que el Madrid está cerquita de ese título liguero. Vamos ahora con una victoria de mérito de la Darbe ante uno de los equipos más en forma del grupo, el Leganés, en un partido que comenzó con mucha disputa de balón por parte de ambos equipos y pocas ocasiones de peligro que solo llegaban pues a balón parado. De esta forma llegó el primero de la Darbe con un saque de banda que el primer remate se estrella en el palo, y en el rechazo Íñigo pues no perdona y ponía a los suyos por delante en el 35. A falta de un minuto para el descanso, el Leganés tenía un penalti a favor tras una caída de Usero en el área, e Iker Bachiller pues no perdonaba para mandar el partido con esa igualdad al descanso, con ese 1-1. La segunda parte comenzó con control y dominio del Leganés, pero un error en la salida dejó delante de Razvan a Daniel Solo, que puso de nuevo pues a los suyos por delante. La ventaja pudo ser aún más amplia para los de Alberto Miñambres, pero Jonás pues falló un penalti. Aún así, pues victoria muy importante de la Darbe, que aprovecha el tropiezo de Hortaleza para adelantarle y colocarse quinto. Sí, así es, bueno, gran victoria, 3 puntos importantes en Ganapanes, los que se llevaron los de Alberto Miñambres. Vamos con el Burgos, que rescató un punto en casa ante un equipo como es el Rayo Vallecano. Tras una primera parte sin goles, en el 51 Bello adelantó al conjunto rayista, y fue en los minutos finales cuando el Burgos pues encontró el gol del empate. A 7 para el final del partido, por medio de Mario, bueno, pues se hacían ese gol que suponía ese reparto de puntos en Burgos. Un marcador que no se movió más, y bueno, pues ambos acaban así. Sí, un empate que, bueno, un puntito más para el Rayo, y yo creo que insuficiente, muy insuficiente para el Burgos y sus aspiraciones. Seguimos con el partido de las Rozas, que logra una gran victoria en su visita al Reina Sofía ante Unionistas. Cuando casi no había comenzado el partido, pues ya vimos el primero. Tomás adelantó a los visitantes en el primer minuto de partido. El 0-2 lo puso Alberto en el 14, y tan solo 5 minutos después recortó distancias Edu de penalti. En el 25, Pau Palacios empató el encuentro para los de Raúl Fuentes, y tan solo 10 minutos después fue Diego el que volvía a poner a los roceños por delante con su gol. La segunda parte fue muy distinta, ya que a los 5 goles que vimos en la primera mitad, pues solo vimos uno, el de Tomás, que hizo su doblete, y el tanto de la tranquilidad para los de Juanjo Herrero, que finalmente pues se llevaron la victoria por 2-4 tras un par de jornadas que se les iban los 3 puntos en los minutos finales. Sí, al final, bueno, yo creo que un partido también para resarcirse un poco de esa situación, de esa mala racha que venía acusando los roceños. Un partido también pues que se podría considerar pues un duelo directo entre dos equipos, y que bueno, pues finalmente se lleva las Rozas con ese resultado abultado, ese resultado majo. Vamos con el que es el último encuentro de la jornada, ese Rayo Alcobendas Real Valladolid. Gran empate, gran partido y gran empate en Val de las Fuentes. Después de una primera mitad, una primera parte pues muy disputada, el conjunto pucelano pues aprovechó su superioridad, su ligera superioridad, para irse ganando al descanso con un gol de Denis tras un saque de banda. Y bueno, pues esa segunda mitad pues estuvo muy determinada. Empató rápido el Rayo Alcobendas, los de Rubén Bullón, con un gol de penalti de Gonzalo, y bueno, pues se echaron un poquito más adelante, pusieron esa pequeña marcha más para poner pues marcar ese 2-1 con ese gol de Gorka en una gran contra del conjunto alcobendense. Parecía que los de Bullón se van a llevar el triunfo, además otro triunfo que parecía clave o que podría ser clave, pero el Valladolid rescataban un punto los de Manuel Olivas en el 90 con ese gol de cabeza de Hugo Calvo. Empate en
extremis para el conjunto pucelano, que bueno, que sigue sumando y está firmando una segunda vuelta bastante buena, bastante decente. Sí, la verdad que la segunda vuelta del equipo Manu Oliva pues hace que ahora tenga esa confianza para, incluso cuando se ve por debajo, seguir y al final al menos conseguir un puntito y al final lo consiguió ante el equipo de Rubén Bullón, que parece que se va recuperando poquito a poco para alejarse de esa zona de descenso. Vamos con la clasificación de este grupo 5 de la División de Honor y bueno, pues tenemos ahí al Real Madrid, líder con 64 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 55, Rayo Vallecano con 44 y el Leganés con 42, que es el que cierra la zona alta. El quinto es el Unión Adarve con 38 puntos, seguido del Valladolid y el Sporting Hortaleza con 36, Las Rozas es octavo con 33, el Getafe noveno con 31, le sigue Unionistas con 27, Rayo Alcobendas con 26 y cierra esa zona tranquila el Tribal Valderas con 22 puntos. Ya en descenso el Badajoz con 20 puntos, seguido del Diocesano con 19, Cruz Llanovense con 16 y Burgos con 15 puntos, que es el colista del grupo. Y vamos con los resultados de esta jornada en el grupo canario, que tenemos por aquí: Puerto Las Palmas 0, Acodeti 0, Huracán 0, Las Palmas 2, Tenerife 4, Mensajero 0, Juventud Laguna 1, Sobradillo 4, Arucas 4, La Oliva 2, Barranco Hondo 4, Unión Viera 1, Unión Surllaiza 1, Longuera Toscal 1 y Villa Santa Brígida 1, Marino 3. El grupo 6, que está no tan apretado por abajo, pero bueno, sigue habiendo muchos equipos en esa terna. Vamos a empezar con el partido del viernes, que bueno, nos deja un 0-0 entre el Puertos de Las Palmas y Acodeti, un empate sin goles en Gran Canaria, que significa pues un puntito para ambos. Lo único que podemos destacar es el penalti que tuvo Airam Navarro y sumó así el Acodeti pues en un campo complicado. Sí, al final, bueno, pues el Puerto de Las Palmas, que ahí a mitad de tabla, pues bueno, se queda un poco... Es verdad que yo creo que para ellos es una peor sensación, porque al final están en una posición un poco más ventajosa, y es verdad que el Acodeti no suma y necesita sumar, así que bueno, yo creo que ahí ¿cómo se dice? Un sabor agridulce para ambos equipos. Eso. Vamos con el partido de Las Palmas, y es que no falla, venciendo otra jornada más, esta vez a domicilio, al Huracán. En el Ecuador de la primera mitad, bueno, pues abrió el marcador Diego Martín, que lleva 2 goles en sus 2 encuentros con el juvenil A de Las Palmas, ya este curso. Seguía vivo el Huracán, que con solo un gol, pues un gol por debajo, soñaba un poco con sacarle algo al líder, pero a falta de poco más de 5 minutos para el final, Rafa Cruz sentenciaba el partido con otro nuevo gol que, bueno, pues daba la nueva victoria al líder del grupo 6 y dejando al Huracán pues una imagen bastante digna en casa. Sí, buena victoria de la Unión Deportiva Las Palmas para seguir con esa ventaja sobre el Tenerife. Y con el Tenerife es con el que seguimos ahora, que bueno, pagó los platos rotos del pinchazo de la semana pasada el Mensajero, porque le endosó un 4-0 los de Suso Santana. Se reencuentran con la victoria, golean a un gran equipo y dejan pues sentenciado el partido antes del descanso. David Páez hizo el 1-0 en el 22, agrandando la brecha en el marcador José Llanes en el 31 y en el 40, y ya en el tramo final Llanes completó su hat-trick, dejando, pues como decimos, ese 4-0 definitivo antes del descanso, tras una segunda parte donde pues no hubo más goles, el Tenerife que suma 3 puntos. Sí, además partido importante de la jornada en este grupo, porque era segundo contra cuarto. Es verdad que bueno, pues el Tenerife, si sigue un poco la estela a este ritmo, yo creo que se va a catapultar como el mejor segundo de la División de Honor para la Copa de Campeones y clasificarse, así que bueno, veremos a ver si finalmente el promedio le beneficia, pero vamos, lo está haciendo bastante bien el Tenerife esta temporada. Sigue a lo suyo, en este caso el Sobradillo, esta jornada goleando en casa en la casa del Juventud Laguna, del conjunto morado, que pues es el que marca el límite de la zona de la tranquilidad, de la zona de la permanencia. Se fueron ganando los visitantes en el entretiempo con los goles de Claudio Salvatore y de Dylan. El primer minuto del segundo tiempo, de la segunda parte, pues recortó distancias Gianfranco, pero apenas 10 minutos después devolvía pues un poco el colchón del conjunto visitante. El colchón, esa ventaja, la devolvía Dylan a su equipo. En el último cuarto de hora, Gerardo firmaba el 1-4 con el que concluía el partido.
Un Sobradillo que sí que está muy bien, lleva una muy buena racha, lo que le hace distanciarse en bastantes puntos del descenso y que empieza a mirar pues ya las posiciones altas de la tabla. Vamos ahora con otro que está en las posiciones altas de la tabla, el Arucas, que bueno, ganó, aunque con una victoria más trabajada de lo esperado, ante el colista, ante la Oliva. Plantó cara al colista, que pese a iniciar perdiendo con el gol de Alberto Cabrera, dio la vuelta al resultado con los tantos de Isma Cerdeña y de Álvaro Castellano. Alberto Cabrera neutralizó ese arreón visitante con un gol en el 41, dejando pues ese empate al descanso, y tuvimos que esperar hasta los minutos finales. En el 75 Alfonso pues volvió a adelantar a Arucas y en el 84 Javi Marrero puso ese 4-2 definitivo en una victoria pues que a pesar de sus 2 goles de ventaja pues fue trabajada para el equipo gran canario. Sí, casi sobre la bocina esa victoria del Arucas, en este caso frente al colista, que parece que no quería dar tregua, quería sumar de 3. Vamos con el siguiente encuentro, que enfrentaba al Atlético Barranco Hondo con la Unión Viera. Goles del Barranco Hondo en Candeleira, castigando pues en este caso a su rival, ya que pues está en una dinámica muy negativa. Eso sí, se fueron ganando los visitantes al descanso con un gol de la pena máxima de Javier Rodríguez. En el 51 empató el partido David Moya, se mantuvo la igualdad prácticamente hasta los momentos finales, y en los últimos 10 minutos de partido pues se sucedieron los goles del Barranco Hondo. Carlos Alba, Asherac y Cristian Bella dejaron su huella en una buena victoria, en este caso del Atlético Barranco Hondo. Sí, muy buena victoria del equipo tinerfeño para verle en esa sexta posición totalmente merecida. Y vamos con un reparto de puntos en Lleida entre el Unión Sur Lleida y el Longuera Toscal. Un Longuera que tomó la ventaja en el 21 con un tanto de Samir y sostuvo la ventaja hasta pasado el Ecuador de la segunda parte. Empató el Lleida en el 71 por medio de Jorge Betancor, permitiendo pues sumar un puntito que a priori ante un equipo guerrero como el Longuera. Uh-huh. Sí, al final un reparto de puntos que me deja un poco esa sensación también agridulce. Estamos ahí un poco de sensaciones agridulces en este grupo. Vamos con el que era el último encuentro de la jornada, Sevilla Santa Brígida Marino. Otra jornada pues más positiva quizá para el Marino, sigue ilusionándose el conjunto visitante con una salvación que hace un mes pues se veía como una utopía, y ahora parece que se está materializando. Con un gol tempranero de Valentino Scafetti se marcharon ganando al descanso. Empató Álvaro Robaina al inicio de la segunda mitad, pero poco duraría la alegría del empate de Santa Brígida, devolviendo la ventaja a Adrián Rodríguez a los suyos 5 minutos después. Mendy hizo el 1-3 definitivo en el 87, que fue el resultado final. Sí, un Marino que sigue sumando ante sus rivales directos para mantenerse en esa lucha por la salvación, que ahora mismo pues es el equipo Tenerife el que marca la zona roja. Vamos con esta clasificación del grupo 6, donde vemos a Las Palmas líder con 66 puntos, seguido del Tenerife con 60, el Arucas con 43 y cuarto el Mensajero con 40 puntos. En quinta posición le sigue el Unión Sur Lleida con 38, Barranco Hondo con 34, un triple empate, Sobradillo, Longuera Toscal, Puerto Las Palmas con 33. En décima posición en la Unión Viera con 32 puntos, seguido del Huracán con 29, y el Juventud Laguna, que con 24 puntos es el que cierra la permanencia. Abren en la zona roja el Marino y el Acodeti con 21 puntos, seguidos del Villa Santa Brígida con 13 y la Oliva Escolista con 7 puntos. Vamos ya a acabar con ese grupo 7, con ese grupo de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, y comenzamos con ese Elche 3, Murcia Promises 0. Hércules 0, Villarreal 3. Alboraya 1, Castellón 1. Patacona 2, UCAM Murcia 1. Roda 2, Albacete 3. Pinatar 0, Llove San Vicente 0. Real Murcia 1, Talavera de la Reina 2. Y Valencia 1, Levante 0. Pues bueno, vamos a comenzar con este grupo 7, donde el partido pues lo teníamos el último de la jornada, pero el primero era ese Elche Murcia Promises, donde los de Alicante, en el Diego Quiles, pues logran ganar para alejarse del descenso, esta vez pues ante Murcia Promises. Arrollaron los locales en la primera parte con los goles de Pablo Reyes e Imán Miralles para sentenciar el partido prácticamente, y el gol de la tranquilidad, si se puede decir aún más tranquilo, pues en el 86 por medio de Casio, para dejar a los murcianos con una racha de 5 partidos sin conocer a la victoria, y a un Elche
alejándose del descenso al menos en 2 puntitos y seguir sobre todo fuera de él. Sí, al final, bueno, pues una victoria en este caso de Lecce, que bueno, pues le ayuda a estar un poquito en esa zona un poco más tranquila esta jornada, a costa de uno de los, bueno, equipos murcianos, equipos revelación de este grupo 7. Vamos en este caso, con la que es la 6ª victoria consecutiva del Villarreal de Pepe Reina, para llegar, bueno, pues enrachado a la eliminatoria europea que tiene frente al PSG esta semana. El submarino amarillo se adelantó al borde del descanso con el gol de Fode. Mauro Roca logró sentenciar, pues en la segunda mitad, con un doblete en el 50 y en el 87, y con esta derrota, pues es verdad que el conjunto alicantino, los alicantinos, se quedan a 6 puntitos de la salvación. Sí, buena victoria del Villarreal, que aprovecha el pinchazo de sus rivales y va escalando posiciones y recortando distancias. Vamos ahora con un empate épico en Valencia entre Alboraya y Castellón, donde en un partido tras 85 minutos en los que no vimos goles, pues aparecía Julián para adelantar al conjunto castellonense. Parecía pues eso, que no había casi minutos para poder empatar el partido, pero sí que lo empató el Alboraya por medio de Rafa para, bueno, rescatar un puntito en un tramo final donde jugaron con 10 los locales. Sí, al final, bueno, pues rascan ese punto importante al final para el Alboraya, que necesita pues seguir sumando, si es posible, pues, para alejarse lo más posible de la salvación, y este puntito pues le ayuda a estar un poquito esta semana también en una zona un poco más cómoda. Vamos con la victoria importante, en este caso del Patacona, en casa, frente a uno de los equipos también revelación de grupo, como es el UCAM Murcia. Los valencianos pues se adelantaron a la media hora de partido gracias al tanto de Pau Alexandre. Sin embargo, Iker Capas, bueno, pues aprovechó un error defensivo para poner el empate a 1 antes del descanso, y ya en la segunda mitad ambos equipos pues tuvieron ocasiones claras para conseguir pues el gol de la victoria. Un gol que consiguió finalmente Héctor Perales para el conjunto local, para los locales, en el 85. Con este resultado, el Patacona suma 3 puntos vitales en lo que es su lucha por la salvación. Sí, un Patacona que ha conseguido 3 puntos ante un muy buen equipo y que sigue metido en esa buena dinámica que le está permitiendo, pues en esta recta final de temporada, alejarse bastante en bastantes puntos de los puestos de descenso. Vamos ahora con el Albacete, que gana en un festival de goles en Villarreal ante el Roda. Tras una primera mitad en la que no se vio puerta, los gualdinegros se pusieron con ventaja gracias a los goles de Mauro Bou y Mario Varela. Sin embargo, los manchegos igualaron con el gol en propia de Bou y el tanto de Raúl Picazo. En el 94, el Albacete completó la remontada épica con ese tanto de Curro Vidal, con el que suman su segunda victoria consecutiva y vencen en casa de un muy buen equipo como es el Club Deportivo Roda. Sí, al final, bueno, yo creo que este partido era un duelo directísimo en todos los sentidos, y al final, bueno, pues se lo acaba llevando el conjunto manchego pues un poco por esa diferencia de un gol. Vamos con el encuentro, bueno, empate sin goles, en este caso en el duelo de colistas entre el San Pedro del Pinatar y el Jove San Vicente. Un duelo sin mucha historia que reparte un punto que es insuficiente para ambos conjuntos, que se van un poco despidiendo poco a poco de las opciones de permanecer en la categoría, en División de Honor. Sí, bueno, al final, sobre todo por el Pinatar, haber conseguido los 3 puntos le mantenían esa lucha al menos no tan alejada como ahora, que parece que estos dos equipos pues están abocados a ser de Liga Nacional el año que viene. Vamos ahora con otro equipo que está en esa lucha por la salvación y que logra 3 puntos muy importantes. Hablamos del Talavera de la Reina, que gana al Real Murcia en la Universidad de Murcia, en un partido donde, bueno, se adelantaron en el 11 gracias al gol de Dani, y esta ventaja por la mínima se mantuvo hasta que en el 57 Noé metía ese segundo gol para los de Alfredo Bayerri, con los que sentenció el partido. Aunque José Fernández, eso sí, recortó distancias en el 67 para los murcianos, el Talavera logró aguantar el resultado y llevarse 3 puntos muy importantes que le mantienen ahora. Es el primer equipo que está por esa zona roja, pero está a un puntito de la salvación. Sí, la verdad que bueno, son 3 puntazos para el Talavera, que bueno, no sale del descenso esta jornada, pero tiene un partido menos, eso es, y además, bueno, pues está rozando el límite de poder salir. Así que bueno, parece que los del Alfredo Bayerri parece que están consiguiendo un poco hacer los deberes.
Vamos con el que fue el último encuentro de la jornada, ese partidazo del grupo 7 que tuvo lugar, en este caso esta semana en Paterna, con un derbi valenciano crucial por el título, ese Valencia-Levante. Aunque los Chess dominaron con claridad en la primera mitad del partido, el ataque del conjunto de Óscar Sánchez se topó en varias ocasiones con Rodri. Sin embargo, cuando más igualado estaba el juego en el Puchades, Adrián Ochoa aprovechó un error en el despeje de los de Buñol para anotar el que fue el único gol del partido. Una victoria con la que el Valencia acaricia el título de Liga al sacar esos 4 puntos y con la diferencia de goles particular a favor sobre el Levante, que bueno, pues le dan muchas opciones, prácticamente casi todas, de llevarse la Liga esta temporada. Sí, es una, como decimos, son 4 puntos en los que aventaja el Valencia, pero eso sí, al final a tener el golaveras particular ganado, claro, son 7 puntos, entonces lo tiene muy muy cerquita para ganar otra vez la Liga el equipo de Óscar Sánchez. Vamos con la clasificación de este grupo 7 que ya tenemos por aquí, y es que, como decimos, está ese Valencia líder con 57 puntos, seguido de Levante con 53, tercero es Villarreal con 51 y cuarto Lucas Murcia con 45. En quinta posición el Murcia Promises con 38, seguido del Roda con 35, Albacete con 34, Castellón y Patacona respectivamente con 31, empatados ahí. El Real Murcia décimo con 29 puntos, seguido del Elche con 28 y con 27 el Alboraya, que es el que cierra la permanencia. Abre la zona roja el Talavera de la Reina con 26 puntos, seguido del Hércules con 21 y luego ya más descolgados el Pinatar con 15 y el Jove como colista con 10 puntitos. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa del descuento en esta jornada 24, jornada 27 en el grupo andaluz. Bueno, la verdad que lleno de sorpresas, se están apretando los grupos, se están ya definiendo muy bien ya quiénes son los posibles campeones de liga, que parece que ya la semana que viene ya tenemos alguno, así que bueno, parece que se está ya, obviamente se está finalizando la liga y ya solo nos quedan 6 jornadas para el final, y bueno, y aprovechando además que esta semana hemos tenido la Copa del Rey, que también nos hemos hecho un poco ese pequeño resumen de Copa del Rey, que por cierto, enhorabuena de aquí Betis. Al Real Betis Balompié por ganar después de 26, 27 años, está un poco ahí el dato un poco en el aire, pero 26 años de esa Copa del Rey juvenil, y bueno, pues enhorabuena al conjunto verde y blanco. Eso es, enhorabuena al Real Betis, que se hace con la Copa y que bueno, ahora solo le queda pues ir a la Liga, que se la está luchando muchísimo y bastante el Granada, y ver si también le veremos en la Final Four de Copa de Campeones. Así es. Habrá que esperar un poquito más todavía para ver eso, para ver los campeones de la Liga. Sin más, os recordamos que si os ha gustado, pues os suscribáis a nuestro canal, activáis la campanita de las notificaciones y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, pues le dais like. Por aquí abajo en la cajita de comentarios pues tenéis todas las dudas, preguntas, sugerencias, todo lo que queráis. No nos vamos sin recordaros que tenéis toda la información de la categoría en nuestra web www.juvenildivisionhonor.com y en nuestras redes @juvenildh. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Will you fucking fight back?